Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a iniciar nuestra clase número 4. Esta clase va a estar enfocada básicamente en dos capítulos de Juan, el final del capítulo 3 y el capítulo 4. Nosotros estuvimos viendo el capítulo 3 de Juan y nos quedamos en Juan 3, 16, 17 y quisiera tocar un poco este punto de Juan 3, 17, para lo cual te voy a compartir en este momento una pantalla y donde tú puedes observar que dice, porque de tal manera, en la parte del medio, en el segundo párrafo, porque de tal manera amó Dios al mundo que daba a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Vamos a tratar de hacer un poco, eh, de segmentar un poco este versículo. Dice, porque de tal manera hay una causa, hay algo que va a generar una acción. Hubo algo de parte de Dios que mostró su amor, su ágape. Es decir, dice, Dios tuvo un amor tal. ¿Qué tipo de amor tuvo Dios para con el mundo? Que es algo que destaca este versículo. En griego tenemos tres tipos de amor. Amor filios, amor ágape y amor eros. Eros tiene que ver más con lo carnal, lo que se toca, lo que se siente y con ese amor de relación física. El amor filios es el amor que tiene que ver mucho con la amistad, con la empatía. Sin embargo, no es un amor que compenetra ni es un amor que es profundo. Y el amor agape es aquel amor que va más allá de nuestras emociones, de nuestros sentimientos, incluso a veces de nuestra misma anhelos o sueños, sino es un amor de voluntad, es un amor de entrega, es un amor que está dispuesto a morir, a sacrificarse, a ir más allá. Ese tipo de amor es el amor que Dios utilizó en este pasaje y dice, Dios amó con un amor agape y lo hizo de una manera completa de entrega, que la única opción que había era hacer un cambio entre nosotros, un change entre nosotros y Cristo. ¿Para qué? Para que Él pudiera sacarnos del pecado y nos hiciera ese cambio de lugar. Entonces dice, tuvo que haber tanto amor en Dios para poder entregar a su Hijo, que esa es una de las cosas que nos puede reventar la mente. ¿Cómo puede Dios amar a todo el mundo? ¿Cómo pudo Dios amar a todo el mundo de esa manera? Si realmente nosotros no éramos ni siquiera agradecidos, ni estábamos haciendo las cosas bien, ni nada por el estilo. Simplemente Dios lo hizo por sencillo amor. Y esto verdaderamente nos vuela la cabeza y nos hace pensar, bueno, ¿qué onda con Dios? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué genera esto? Y es muy interesante porque este pasaje dice que ama tanto, que da al Hijo unigénito, al único Hijo, y dice, con un objetivo, que tengamos vida eterna. ¿Y cuál es la condición? Hay una condicionante en este versículo. La condicionante es fe, creer. No es hacer cosas, no es generar cosas, sino la condicionante es fe. Dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La condición es tener fe. Y eso es muy importante, porque incluso Martín Lutero se desgastó en Romanos o estudió profundamente Romanos para indicarnos que la justificación o la salvación es por fe. Y Juan desde aquí nos dice algo claro, mira, no se trata de lo que hagas, se trata de lo que Cristo hizo, se trata del amor de Dios. Es decir, nuestra eternidad, nuestra vida y no solamente el estar eternamente con Dios, sino el que cambie todo nuestro entorno en lo que somos y en lo que tenemos, no depende de otra cosa sino de su amor. Y eso es muy tremendo porque quiere decir que no depende de mi comportamiento, no depende de mis actitudes, sino depende de un amor completamente de entrega de Dios, donde lo pactó por sangre con Cristo, donde Él entrega a su Hijo, donde ya no hay un reverso a esta situación. No puede ser que Dios diga, bueno, no, ya no voy a dar a Cristo. Eso no puede pasar, eso ya no va a pasar. Lo que ocurre es que Cristo ya fue entregado por ti, ya fue entregado por mí, y este tipo de situaciones, lo que nos debe de indicar o lo que nos indica esta situación es que estamos colocados en una posición delante de Dios de amor y de misericordia y de gracia.
sobre todo una situación de gracia. El hecho de que Cristo nos amara de esta manera y que Dios nos amara de esta manera y que nos hiciera sus hijos, nos pone en una posición tremenda, tremenda en el mundo. El versículo continúa diciendo, te lo voy a mostrar aquí en la pantalla. Porque Dios no envió no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Es decir, en este momento lo que el Evangelio nos está enseñando, lo que Juan nos está enseñando, es que la única forma en que podamos ser condenados no es por hacer cosas, sino es por no tener la fe en el Hijo de Dios. Donde radican nuestras respuestas, donde radica lo que somos, es en el nombre del unigénito Hijo de Dios, es en el nombre de Cristo. La condenación viene no por lo que hagas, sino por lo que crees. La luz vino, la luz se hizo presente, la luz estuvo ahí presente, pero la realidad es que nosotros decidimos si queremos creer en esa luz. Hay un pasaje más adelante que te voy a mostrar. Y vamos a ver aquí en nuestros slides. Y es el versículo de Juan 3:21. Juan 3:21 nos habla sobre el carácter y sobre la fe. ¿Qué quiere decirnos Juan 3:21? ¿Qué es lo que Juan 3:21 nos quiere enseñar y nos quiere mostrar? Mira, desde el 19 dice, y esta es la condenación, que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Es decir, lo que muestra nuestro carácter, nuestra madurez, lo que muestra realmente muchas de las cosas que nosotros somos es permanecer en la luz. El permanecer en la luz es lo que hace que nuestras obras sean manifiestas delante de Dios. Es decir, no se trata de que tú trates de hacer cosas para ser mejor. Se trata de que estés dentro de la luz y en medio de esa luz y con esa luz que es Cristo empiece a iluminar desde adentro tu vida y esa vida cambie. Y tu vida cambie y tu vida sea transformada. Eso es muy importante porque la realidad es que cuando tú estás viendo este pasaje, dice, hay gente que aborrece la luz y no quiere venir a la luz. Mira, la realidad es que no hay nada oculto delante de los ojos de Dios. Y a veces dices, no voy a venir a Dios para que no sea nada oculto. Y eso es irrelevante, ¿sabes? Porque cuando tú vienes a Cristo, automáticamente todo lo conoce. Como hemos estado viendo, Dios conoce a cada persona y conoce a cada hombre. Entonces, ¿qué vas a esconderle? La verdad es que no tienes nada que esconderle. O sea, no puedes esconder nada delante de Dios. La luz es Dios y todo lo que hagas va a ser en este sentido. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces cuando tú dices, no quiero acercarme a Cristo, lo que se entiende es que tú no quieres estar cerca del generador de vida. ¿Por qué? Porque te gusta la forma en que vives, te gusta lo que estás haciendo, pero esto no quiere decir que cuando tú vengas a Cristo cambies radicalmente y de repente, wow, te vuelvas súper bueno. Si bien Dios lo que hace es que te da una nueva naturaleza, hay cosas que tienes que empezar a desarrollar en la medida en que tú estás inmerso en esa luz que va cambiando tu vida, que va cambiando tu ser, que te va dando una identidad diferente y que va haciendo una transformación. ¿Sabes? Cuando Dios empieza a ver ciertas cosas en tu vida, a veces tú dices, ¿cómo las cambio? ¿Cómo le hago para cambiarlas? Debemos de confiar en algo, que lo que Dios empieza, Dios lo termina. Y esto es importante. Dios va a empezar a hablar a tu vida sobre cosas que tienes que cambiar, sobre cosas que tienen que cambiar en tu corazón, sobre cosas que tienen que cambiar en tu ser. Hay cosas que no estamos haciendo de la manera correcta, pero que tienen que ser reveladas por Dios, porque si no, simplemente es una religión. Simplemente se vuelven a querer hacer cosas por religiosidad o porque las quieres hacer, pero no porque realmente hay algo que esté habitando en ti, no porque la luz esté habitando en ti. Realmente Dios
quiere hacer este cambio en tu vida y en tu corazón. Dios quiere hacer esa transformación en tu vida y en tu corazón. Esa es una de las promesas que está diciendo este pasaje, ¿no? Eh, Mira, tu misma situación de incredulidad, lo que genera es ese rechazo a poder mostrar las cosas. Pero sabes, cuando tú tomas la fe sencilla, cuando tú crees en Dios y empiezas a caminar en eso, simple y sencillamente lo que hace Dios es que empieza a trabajar en tu vida y empieza a trabajar en tu ser. Entonces, esto es sumamente importante, hermanos, porque Juan está haciendo un reconocimiento del señorío y la honra de Jesucristo. Y nos deja una lección a nosotros. Sigue hablando el Evangelio y nos vamos a ir al versículo 34. En el versículo 34 dice así: porque el que Dios envió habla las palabras de Dios, pues Dios no da el Espíritu por medida. Y esto habla de profundidad. ¿Tú has querido tener profundidad? ¿Tú has querido hablar palabras de Dios? Yo anhelo hablar palabras de Dios y que realmente lo que estoy hablando sea del Espíritu y sea de Dios. Y este pasaje nos muestra algo tremendo y está en verde porque tiene que ver con el Espíritu. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Cuando Dios te envía, Dios te da sus palabras. Esto no quiere decir que vayas y no te prepares, porque algunos lo toman literal y entonces jamás leen la Biblia, jamás oran, jamás se enteran de nada, no estudian nada. No quiere decir eso, porque tú sabes que cuando Dios te envía, inmediatamente en ti surge algo de decir, ¿qué voy a decir? Enséñame. Y la palabra es algo que te enseña, y el Espíritu es alguien que te enseña, y los ministros te enseñan, y los padres espirituales te enseñan, y mucha gente empieza a enseñarte. Dios mismo te enseña. Y algo que me sorprende aquí es que dice, pues Dios no da el Espíritu por medida. No hay un límite para que podamos hablar cosas profundas en Dios. No hay un límite para que podamos expresar cosas profundas o podamos encontrar cosas realmente profundas en Dios. El límite realmente lo pones tú. El límite tú lo pones. Entonces, ¿qué podemos hacer al respecto? Lo que podemos hacer al respecto es meternos más con Dios. Escuchar directamente de sus labios lo que Él quiere hablar. Eso implica la profundidad. Si tenemos el recurso del Espíritu Santo, ocupémoslo y usémoslo. Nos metemos profundamente en el Espíritu, o nos metemos profundamente en la oración, o nos metemos profundamente en la palabra de Dios y escuchamos su voz para que lo que nosotros hablemos sea palabra de Dios. Una de las formas más seguras para enseñar o para decirle algo a la gente es decirle lo que Dios ya dijo. Por eso la Biblia es la norma de fe y conducta, porque es como nuestro estándar, lo que nos lleva a, lo que no nos hace desviarnos, porque a veces escuchamos cosas que no son lo que Dios está hablando, sino son pensamientos de la persona que está expresando. Y eso es lo que no queremos. Nosotros no queremos escuchar lo que el hombre está pensando, no porque lo descartemos, sino porque lo que Dios habla es más fuerte y más poderoso. Por eso es muy importante que nosotros profundicemos con Dios. Por eso es que nos ceñimos a la palabra. Por eso es que cuando vas a una iglesia, escuchas la palabra. Por eso la gente escucha la palabra, porque lo que quiere escuchar es a Dios.
Y nosotros somos instrumentos y somos sus enviados, somos sus mensajeros. El término apóstolos quiere decir enviado. Y era un término marítimo. Y somos enviados a poder predicar las buenas nuevas. Somos embajadores. Y un embajador no va y predica, no enseña lo que se le ocurre. Y dice, bueno, ya soy embajador de México en Cuba y hablo lo que se me ocurra en Cuba. No. El embajador en Cuba habla lo que necesita hablar con referencia a México. Entonces, hablemos lo que Dios habla. Profundicemos en lo que Dios habla. Seamos más profundos con Dios. Eso es lo que hacía Cristo. Por eso ellos se maravillaban. Porque no hablaba palabras de hombre, hablaba palabras de Dios. Y tú podrías decir, bueno, pues soy hijo de Dios y hablo las palabras de Dios. Tal vez. Yo me aseguraría y yo me metería en la palabra para hablar lo que Dios habla. El siguiente slide está en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y este es un pasaje muy fuerte y es el pasaje quizás más contundente con el que termina Juan 3 y el diálogo con Nicodemo por parte de Cristo. Pero también es algo que nos da esperanza, luz y nos hace estar seguros. Si tú crees en el Hijo, tienes vida eterna. Pero si desobedeces al Hijo, y esto es fe, no verás la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Estos pasajes, igual que el que ya habíamos visto anteriormente, a veces nos confunden y dicen, aquí dice que el que desobedece. Entonces yo ya creí, pero ya desobedecí, ya mentí. Entonces viene la ira de Dios sobre mi vida. Y yo ya no estoy permaneciendo en él. Dios ya no está conmigo. No lo estás escuchando bien. No estás entendiendo bien el pasaje. Y lo estás sacando del contexto. No puedes sacar este texto de su contexto inmediato o mediato. Es imposible. Si tú sacas este pasaje de su contexto, entonces tienes un problema. Vas a vivir en condenación. Vas a vivir en ley. No vas a vivir en la gracia de Dios. Tienes que entender que aquí cuando está hablando de desobediencia, no está hablando de desobediencia a algún pecado. Está hablando de desobediencia a no creer en Cristo. La vida eterna se desgastó Cristo todo el capítulo 3 diciendo que se adquiere por fe, en gracia, no por obras. Y eso es muy importante que lo tengas presente. Si no lo tienes presente, te va a dar un problema en tu vida. Vas a estar viviendo entre el cielo y el infierno, entre la eternidad y la mortandad. Y Dios no quiere eso en tu vida. Dios quiere que camines con seguridad. Bien. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Lo escucho? Si no, continuamos. No hay ninguna. Nadie levantó la mano. ¿Alguien quiere hacer una acotación? Ok, continuamos. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y vamos a encontrarnos con un pasaje bastante interesante, que es la mujer samaritana.
En el versículo 9 y 10, miren, Cristo sale de ahí y va caminando y tiene que cruzar de norte a sur. Pero en medio de Judea y Galilea, ¿ibas a decir algo, Abel? Perdón. Cualquier punto hacia arriba. No, ¿verdad? Pero en medio de Judea y Galilea está Samaria. Y sabes, los judíos no querían a los samaritanos porque decían que ellos ya se habían mezclado con los paganos, con los gentiles. Entonces los rechazaban y no los querían cerca de ellos. Lo que hacían ellos era increíble, porque para cruzar de Galilea a Judea, a pie o a caballo, no pasaban por en medio, sino rodeaban. Y era increíble con tal de no contaminarse. Así de fuerte y así de grave era, porque lo que realmente un judío pensaba es que un samaritano era como un apestado. No podías tener relación con ellos porque se habían corrompido, porque habían aceptado religiones paganas o se habían relacionado con paganos. No eran judíos puros. Como no eran judíos puros, pues entonces no se merecían el respeto de ellos. Cristo va a hacer algo. Va a pasar por en medio de Samaria. Y ahí en medio de Samaria se sienta y le dice a una mujer samaritana, dame de beber. Eran las 12 del día. Dame de beber. Tengo sed. Había un pozo. Sus discípulos habían ido por comida. Él estaba solo. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y a quien es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Cuando ocupa el don de Dios, el término caris es el término gracia. Cristo le dice, tú estás preocupada por nuestras diferencias. Tú estás preocupada por los pensamientos de los hombres y porque cómo nos hemos catalogado, por el estatus religioso, social, por la forma en que la gente ve las cosas. Y yo te voy a enseñar a que veas de una manera diferente. Y ese es el objetivo de lo que estamos viendo, que aprendamos a ver de una manera diferente. Necesitas ver de una manera diferente las cosas, mujer. Necesitas ver de una manera diferente las cosas, amigo. Las diferencias no son tan importantes como la gracia que Cristo derrama y rompe esas diferencias. Lo que le está diciendo es, en el momento en que tú veas que el mismo Hijo de Dios te va a dar de beber agua viva, te va a dar una vida diferente y va a encender algo dentro de ti, las nimiedades, las cosas pequeñas de la vida, las diferencias pequeñas en la vida, los pequeños problemas que hay en la vida, lo que nos puede estar atormentando en este momento, no tiene ninguna relevancia. Porque te voy a enseñar lo que realmente es importante. Lo que realmente es importante es que pongas atención quién está hablando contigo. Lo que realmente es importante es que entiendas que hay un don que ha sido repartido desde los cielos para tu vida. Yo te estoy pidiendo de beber, pero tú deberías de estar hambrienta o ansiosa por pedirme a mí de beber. ¿Qué tanta sed tenemos hoy? ¿Qué tanta sed de Dios tenemos hoy? Lo increíble es que el agua viva ya fue despachada para los hijos de Dios.
Y lo más increíble es que a veces estamos sedientos. La mujer samaritana en ese momento dijo, ¿qué pasa aquí? No entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Y se empieza a dar un desarrollo aquí con esta mujer samaritana. Se empiezan a desenvolver varias situaciones. Lo primero que le dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Es una promesa temporal, es una promesa que no está limitada por el tiempo y es una promesa que Cristo no solamente le estaba dando a la mujer samaritana, sino es una promesa que Cristo te está dando a ti y a mí. Nunca vas a volver a tener sed. Tú dirías, pues, yo estoy tomando agua. Cuando se refiere a esos ríos de agua viva que están dentro de tu vida, cuando se refiere a esa sed espiritual que puedes estar sintiendo en cualquier momento de tu vida. Si tú estás sintiendo sed espiritual, tienes que volver a la fuente, porque no es lógico lo que está pasando. Hay algo que está fuera de tono, fuera de forma. Hay algo que no está ocurriendo de la manera correcta. Quizás ya te desviaste, quizás ya viste otra cosa, quizás estás distraído con las cosas que están ocurriendo a tu alrededor. Incluso a veces la misma iglesia o tu misma religión, la misma religión, las cosas te desvían de quién es Él. Tienes que volver a la fuente. Tienes que volver a Cristo. Tienes que saciar esa sed, porque es una promesa temporal. Él lo dijo. Continúa el versículo 18. Antes de eso, Jesús le dice, y ocupa una palabra de ciencia, nuevamente un don, le dice, oye, llama a tu marido y que venga acá. Tiene mucho que ver con el capítulo anterior donde habla de que nada es oculto para él. Y entonces la mujer samaritana le dice, oye, no tengo marido. No tengo marido. ¿Es cierto? No tienes marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Cuando le dice eso a la mujer samaritana, que es un don de ciencia, es una palabra de ciencia, ella se queda igual que con Natanael y como otros más y como nos quedaríamos nosotros cuando dice, ah, caray, sí es cierto, no tengo marido. Lo sabes. Y aquí vemos esta llave y estos dones nuevamente. Y lo puedes ver ahí en el slide. Esto has dicho con verdad. Se abre el corazón de la mujer samaritana nuevamente por un don. La llave abre el don hacia el Maestro, hacia el Señor y Salvador. El pasaje 19, el versículo 19 sigue diciendo, le dijo la mujer, Señor, veo que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, créeme, mujer, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación procede de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre busca tales que le adoren. Dios es espíritu y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. Una vez que Cristo abre el corazón de la samaritana, porque ya le mostró su presente y su pasado,
le va a dar una revelación contundente para nosotros. Le va a enseñar que la adoración que conoce ya no funciona. Que se ha acabado el lugar físico de adoración. Porque ahora ha llegado el tiempo en que adores de una manera distinta, basada en el Espíritu y en la verdad. Y dice, mira, Dios es Espíritu. Y ahora tu adoración no va a depender de si vas o no vas a la iglesia. Que no estoy diciendo que no vayas a la iglesia. Tranquilos, pastores, no estoy alimentando nada malo. No te estoy diciendo que no vayas a la iglesia. Lo que te estoy diciendo es que la adoración va más allá del canto, que la adoración va más allá del lugar. La adoración tiene que ver con lo que hay adentro de ti y la expresión de todo lo que tú haces cada día de tu vida, en cada momento de tu vida, y que lo haces dirigido en el Espíritu, movido por el Espíritu, porque ahora el Espíritu ha cambiado tu vida, y con una integridad y en la verdad y en la luz, porque ahora vives una realidad en Dios, porque ahora vives una realidad en Cristo, porque ahora no solamente te vuelves una persona que va y canta y alaba y brinca, ahora te vuelves una persona que expresa en cada momento de su vida la adoración a Dios. Lo que está diciendo es, si bien vas a expresar toda mi adoración y vas a expresar toda esa alabanza y vas a expresar todo ese amor con júbilo, con gozo, lo vas a hacer en cada fase de tu vida y en cada etapa de tu vida. Porque ahora lo que me interesa es tener una adoración constante, una adoración que fluye del corazón, una adoración que se da en el lugar donde tú estás trabajando, en el momento en que estás haciendo algo. Hay un hermano que escribe un libro que se le llaman el hermano Lorenzo. Y este hermano escribe un libro chiquito. Y él escribe, yo no quería ocuparme de la cocina. Él estaba en un monasterio. Yo no quería eso no era lo que quería. Y no me siento feliz. No me siento pleno. Y Dios le enseña algo. Necesitas adorarme en espíritu y en verdad en todo momento. Y él empieza a adorar ahí en medio de ese trabajo que no le gustaba. Y empieza a escribir lo que él sentía y cómo todo eso cambió. Y cómo a través de esa expresión de adoración empezó a jalar gente al conocimiento de Dios y empezó a adorar a Dios en medio de eso. Y eran momentos impactantes de intimidad con Dios. La adoración va más allá de la música, que si bien la música es genial porque incluso toca lo más sensible del alma, la adoración es una expresión de que la luz está en nosotros y de que la fe está expresándose a través de nuestras vidas. Y Cristo le está mostrando algo a la samaritana. Le dice, te voy a enseñar una nueva manera en que tú me vas a adorar, en que tú vas a estar expresándome lo que sientes por mí. Y esto va a ser cada momento de tu vida. Esto va a ser en cada lugar de tu vida. Si bien tú estás preocupada porque al final de cuentas se debe de adorar en Jerusalén y no aquí en Samaria, va a llegar un momento en que ni siquiera en Jerusalén se va a adorar. Y en el año 70 después de Cristo, el templo de Jerusalén fue destruido por Tito. Imagínate si Cristo no hubiera dejado esto. La frustración porque ni siquiera el cristiano puede ir a adorar a Jerusalén. Nuestra expresión de adoración está centrada en Cristo y está centrada en espíritu y en verdad. Continúa el versículo 25. Le dijo la mujer,
sé que viene el Mesías, que es llamado el Cristo o el ungido. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En este momento llegaron sus discípulos y se asombraron que hablaba con una mujer. No obstante, ninguno dijo, ¿qué buscas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro, se fue a la ciudad y dijo a los hombres, vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿Será posible que éste sea el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron hacia él. Mientras tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Pero les dijo, yo tengo una comida para comer que ustedes no saben. Entonces sus discípulos se decían el uno al otro, ¿acaso alguien le habrá traído algo de comer? Jesús le dijo, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No dicen ustedes, todavía faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí les digo, alcen sus ojos y miren los campos que ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra y el que siega se gocen juntos, porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo los he enviado a cegar lo que ustedes no han labrado, otros han labrado y ustedes han entrado en sus labores. Muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Un pasaje aquí importante. Ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos lo hemos oído. Cuando verdaderamente la adoración está en tu vida, el entendimiento de la adoración está en tu vida, automáticamente vas a anunciar y a testificar lo que estás viendo. Un verdadero adorador, una persona que ha entendido quién es el Mesías, quién es el Cristo, empieza a anunciar y a testificar de él. No tienes que forzarlo. No tienes que llevarlo a eso. Si bien le enseñas cómo poder hacer ciertas cosas y cómo poderte acercar a las personas, hay algo que está dentro de él que le dice, oye, creo que he encontrado al que necesitábamos. La samaritana inmediatamente que pudo entender esa palabra de ciencia, que abrió su corazón, que entendió quién era Cristo, que entendió que era una adoradora, que entendía que ahora tenía una fuente de vida eterna, que tenía aguas vivas en su vida, que no iba a tener más sed, que se había revelado lo más profundo de su ser, lo primero que hizo fue anunciar y testificar. Y esto lo apremia Jesús, o esto lo muestra aquí Jesús, porque le dice, necesitan alzar sus ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Es decir, no hay más tiempo. No se trata de que esperes más tiempo. No se trata de que esperes que las cosas pasen después. Necesitas ver que este es el tiempo y este es el momento, que la misión es urgente, y que esta misión demanda que en este momento alces tus ojos y veas que este es el momento en que tienes que hacer la voluntad de Dios. Cuando Cristo dice este pasaje en el 34 y en el versículo 35, en el versículo 34 los discípulos le habían preguntado, oye, ¿por qué no estás comiendo? Come. Ellos estaban preocupados porque Cristo comiera. Dicen, ¿por qué no estás comiendo? Necesitas comer, aliméntate. Y Cristo hace una declaración, que es una declaración que ha trascendido generaciones, y cuando Dios te llama y te dice, tienes que empezar a servirme, o quiero que me sirvas, es una palabra, y este es un versículo que te jala y te confronta. Porque Cristo aquí habla de propósito y de destino.
Habla de entender perfectamente la misión de su vida y entender quién es Él. Y dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. No hay otra cosa más importante que terminar la misión que me encomendó el Padre, que me encomendó Jesús. Esa es la misión que tengo que cumplir. Eso es lo que me interesa cumplir. Lo que me interesa cumplir es lo que el Padre me mandó a hacer, lo que el Padre me envió a hacer. No hay otra cosa que jale más mi vida que cumplir su voluntad, que cumplir con lo que Él me ha estado hablando. Ni siquiera la supervivencia, que es lo que implica la comida o el alimento, es tan importante como hacer la voluntad del Padre y cumplir para lo que me envió. Ya no hay tiempo, el tiempo es ahora. Lo que Juan está diciendo aquí en este evangelio y lo que Cristo le muestra en este evangelio o lo que plasma en este evangelio es: ¿por qué estás perdiendo el tiempo? No hay oportunidad para perder el tiempo. ¿Acaso necesitas que alguien llegue y te diga, perdón, oye, tienes 3 meses de vida porque tienes cáncer? ¿Es en serio? Pensamos que somos eternos para predicar un evangelio donde la realidad es que si bien somos eternos con Dios, el tiempo es ahora y los campos están listos. No necesitas un deadline para que todo emerja cuando conoces tu propósito y tu destino. No necesitas ser el mejor empleado en donde estás, o ser el mejor empresario donde estás, o en la empresa que tú tienes, ni el mejor estudiante en lo que está, en donde tú estás, en la escuela en que tú estás, esperando que llegue un deadline. No lo necesitas. Solo necesitas que Cristo te revele tu misión.